El expresidente Virgilio Saquicela y los exasambleístas Luis Almeida y Esteban Torres no volverán a la asamblea tras ser derrotados en las elecciones. Luego de los comicios de este 20 de agosto, 3 organizaciones se reparten el mapa político. La pugna interna generada por Leonidas Issa provocó que Pachacutic sea uno de los grandes perdedores del domingo electoral. Solo en Sucumbíos y Orellana ganó el no en la consulta popular sobre el Yasuní, y en esas provincias se prevén pérdidas. Cientos de ecuatorianos cruzan la frontera con Colombia para adquirir útiles escolares y calzado en Ipiales por los bajos precios. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 21 de agosto de 2023. Ayer Ecuador fue a las urnas y 2 candidatos van al balotaje que se llevará a cabo el 15 de octubre. Elecciones 2023. ¿Qué cambió en el país? Exasambleístas que intentaban retomar su curul en estas elecciones no lo lograron y quedaron fuera. Algunos, en cambio, se cambiaron de agrupación política para estos comicios y otros sí regresarán al legislativo. Patricio Díaz muestra de quiénes se trata. A exlegisladores del último periodo que intentaban regresar a la asamblea, no les alcanzaron los votos. Uno de ellos, el expresidente del legislativo Virgilio Saquicela, se quedó a casi 1000 votos de volver como asambleísta de Cañar por el Partido Socialista. Saquicela llegó en 2021 como aliado del gobierno y luego apoyó junto al correísmo el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, tampoco obtuvo el suficiente respaldo en Tungurahua para tener una curul. Torres lideró a su partido en alianza con la Revolución Ciudadana para captar la cabeza del legislativo e impulsar también el juicio político contra el jefe de Estado. Luis Almeida antes era social cristiano y para esta elección se presentó por Centro Democrático, pero tampoco llegó por la circunscripción 1 de Guayas. También del Partido Social Cristiano no alcanzaron los votos necesarios Natalie Viteri y Pablo Muentes. A otro que le faltaron respaldos para regresar fue a Bruno Segovia. Era parte de la Comisión de Fiscalización y esta vez se postuló por la alianza que apoyaba a Yacu Pérez. No estarán en este periodo también personajes reconocidos por las polémicas internas en Pachacutic como Mireya Pazmiño, Mario Ruiz o Guadalupe Llori, pues no se postularon, debido a que el movimiento solo permitió que una de sus legisladoras se candidatice a la reelección, Isabel Enríquez, pero no ganó una curul. Esta nueva asamblea tendrá el inicio de sus funciones, posiblemente en los primeros días de octubre. Y 3 tendencias quedaron marcadas en las 24 provincias tras la primera vuelta electoral. Los votantes dividieron de alguna manera y quedó ya listo el mapa de los movimientos políticos. Veamos. Tras las elecciones de este domingo, el país quedó identificado con 3 tendencias políticas según los resultados actualizados hasta esta mañana por el Consejo Nacional Electoral. La Revolución Ciudadana se impone en 14 provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. Gana también en Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Morona, Santiago. El voto mayoritario de la Revolución Ciudadana en esta elección se evidenció en Manabí, donde Luisa González obtuvo el 50.12% de la votación. El candidato Daniel Noboa y su movimiento Acción Democrática Nacional acaba de conquistar 5 provincias de la Sierra y una de la Amazonía, antiguos bastiones del movimiento Pachacutic, de la izquierda democrática y social cristiano. Carchi, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Zamora Chinchipe le expresaron su respaldo. Tungurahua es la provincia que le dio mayor respaldo con el 36% de sus votos. Fernando Villavicencio endosó los votos a Cristian Zurita y eso se reflejó en 4 provincias donde el movimiento Construye logró convencer con su propuesta: Galápagos, Bolívar, Napo y Pastaza. El mayor respaldo lo obtuvo en Pastaza con el 29%. Así quedó pintado políticamente el Ecuador, que se apresta a definir presidente o presidenta en segunda vuelta.
Ahora revisamos cómo avanza el escrutinio de asambleístas nacionales con el 98.82% de votos escrutados hasta el momento. La Revolución Ciudadana se posiciona con el 39.37%, mientras que los asambleístas nacionales de Construye lograron el 20.65%. La Alianza de Acción Democrática Nacional, ADN, de Daniel Noboa, 14.65%. El Partido Social Cristiano, lista 6, 11.81%. La Alianza Actuemos de Suma y Avanza, 4.52%. Reiteramos, escrutado el 98.82% de votos hasta el momento para asambleístas nacionales. Partido Sociedad Patriótica, 3.19%. La Alianza Claro que se puede, 2.9%. El Movimiento Reto, 1.71%. Y en último lugar, el Movimiento Amigo con el 1.92%. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El paso de Daniel Noboa a segunda vuelta se convirtió en la sorpresa de la jornada. ¿Qué aspectos lo llevaron al balotaje? Los revisamos a continuación con Lenín Artieda. La llegada de Daniel Noboa a segunda vuelta, que desconcierta a quienes creyeron en lo que decían las encuestas, no es un hecho fortuito. En su campaña lo entienden como el resultado de una estrategia que priorizó el trabajo en territorio por sobre todas las cosas. Noboa recorrió el país. Las caravanas fueron una de sus principales herramientas para darse a conocer ante un electorado que no tenía mayores referencias del candidato, pese a que fue legislador en el último periodo. Esto fue complementado con concentraciones no masivas, sino puntuales, que apuntaban a fijar los aspectos principales de su propuesta política en segmentos específicos de la población para que luego ellos se encargaran de su extensión en el boca a boca. Sin embargo, Noboa tenía algunas ventajas. La primera, su apellido. El ser el hijo de Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de la República, generaba un reconocimiento que se evidencia positivo por los resultados. Mi padre empezó esta carrera. Todos queremos. Yo la voy a terminar. Ecuador, todo está al frente. Pero además, el trabajo constante de las fundaciones. Primero, de la que su madre lideró por años, y luego de la suya, que de manera constante viene desarrollando labores de atención en sectores deprimidos del país. Por esto último, el apellido Noboa es reconocido en no pocos lugares como sinónimo de atención médica y de alimentos. Más que todo, el compartir con la gente, el escuchar a la gente, el entender lo que la gente necesita. Esa sensibilidad que los jóvenes, las mujeres, pudieron sentir que el candidato tiene al escucharlos. Además, en la campaña de Noboa impacta la muy bien posicionada imagen de su esposa Lavinia Balbonesi, una influencer en temas de nutrición con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. Las de Daniel Noboa tienen mucha actividad y son disruptivas porque no se encasillan en la liviandad del estereotipo, sino que desde esos canales se lanzaron mensajes que apuntaron a posicionar su discurso y también a aprovechar el recuerdo del paso de su padre por la política como un insumo de difusión de su campaña. Ecuatorianos, se armó el despelote. ¡Vive el Ecuador! Al contrario de lo que se supone, desde los cuarteles de Noboa sostienen que la suya no fue una campaña millonaria. La razón: el candidato apuntaba originalmente a consolidar un capital político con miras a la presidencial de 2025. Luego del debate, la perspectiva cambió, pero esa última semana no fue la de mayor gasto. Sin embargo, el mapeo estratégico de los territorios físicos y virtuales, más un discurso de nula confrontación, fue suficiente para empujarlo hasta una segunda vuelta, donde todo empieza de cero. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, tuvo como primera actividad pública este lunes una entrevista en Radio Pichincha Universal, pasado el mediodía. Al salir fue interrogada sobre los diálogos con otras organizaciones políticas para obtener respaldos para el balotaje del próximo 15 de octubre. Escuchemos. Aquí hay que hacer una agenda conjunta, un acuerdo país para poder sacar adelante a Ecuador. Nunca hemos estado en estos niveles de violencia y de abandono. Y aquí tenemos que salir
juntos. Mi llamado es a todos los que se quieran unir en un proyecto de patria, en un proyecto que no mira a un sector nada más, que mira a todos los sectores productivos, sociales del país. Y continúa el proceso de escrutinio a escala nacional. Hasta el momento se registra el 98.84% de actas escrutadas en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a revisar entonces la tendencia que se ha mantenido desde ayer a partir de las 19:30 que se comenzaron a publicar los primeros resultados. Lista 5, Luisa González, 33.47%, Daniel Noboa, 23.53%. Fernando Villavicencio, en este caso reemplazado por Cristian Zurita, 16.47%, y Jan Topic con el 14.69%. Son los candidatos que quedaron en estos 4 primeros lugares. Vamos a revisar los demás candidatos. Otto Sonnenholzner, 7.03%, Yacu Pérez, 3.96%, Javier Herbas del Movimiento Reto, 0.49%, y Bolívar Armijos en último lugar con el 0.36%. Reiteramos, escrutada en las actas el 98.84%, pero ya se confirma, como lo dijo ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, la segunda vuelta, el balotaje para el próximo 15 de octubre. Orellana y Sucumbíos concentran la mayor parte de actividad extractivista del Ecuador. Sin embargo, la mayoría de sus votantes dijo no a la explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. Paul Romero con las reacciones. La mayoría de los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en donde están todos los campos de petróleo del país, defendieron la extracción de crudo y votaron por el no en la consulta popular. En Orellana ganó el no con el 57% y en Sucumbíos con el 51%, con más del 90% de actas escrutadas. El 60% de la actividad económica en estas dos provincias se mueve en función de la industria petrolera. Las empresas de servicios, transporte, hotelería, vinculadas a la extracción petrolera, generan más del 65% de fuentes de empleo. Dejar de explotar el crudo del bloque 43 ITT impactará de forma directa a la economía local. Nosotros tenemos los hoteles, tenemos nuestros trabajos, es con préstamos a los bancos y los hoteles están hipotecados a los bancos privados. Y si no tenemos nosotros la solvencia económica, prácticamente nos van a rematar nuestros negocios. Los propietarios de los pequeños negocios, como almacenes de ropa, víveres, también están preocupados por el impacto que pueden tener en sus emprendimientos. El movimiento que tenemos de la gente petrolera que viene, ya no va a haber lo mismo. Nos vamos a ver afectados porque yo creo que el comercio nos va a bajar. Coca es el punto central de la actividad petrolera. Desde el puerto del río Napo salen y entran todas las embarcaciones a los diferentes bloques y por supuesto al Yasuní. Este lunes decenas de campesinos llegaron en lanchas a la capital provincial desde el Yasuní y comunidades cercanas para realizar sus actividades cotidianas. Son parte de ese porcentaje que votó por el sí para que termine la explotación en el bloque 43. Sí, porque toda la gente de la comunidad de nosotros estamos de acuerdo como trabajamos con turístico, entonces no queremos que haya más ese crudo que saque. Sí, está bien, porque de la naturaleza nosotros vivimos. Y ahí estoy de acuerdo con eso. El fin de la explotación petrolera en el Yasuní también restará ingresos a los gobiernos seccionales amazónicos que reciben $1 por cada barril de petróleo. Y precisamente vamos ahora a actualizar el porcentaje de escrutinio para la consulta popular sobre el Yasuní. Hasta el momento está en 98.74% de votos escrutados. Reiteramos la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? El sí obtuvo el 58.98%, el no 41.02%. Reitero, el sí para dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 del ITT tuvo por el sí 58.98% y el no 41.02%, escrutado hasta el momento. Para esta pregunta de la consulta popular, el 98.74%. Ahora, el Banco Central del Ecuador calcula que al menos 12.039 millones de dólares en pérdidas se generarían tras la paralización de las operaciones petroleras en el bloque ITT. A ese monto se sumarán otros como el abandono técnico de los pozos. Diego Puente tiene más detalles.
El país perderá durante los próximos 20 años unos 14.709 millones de dólares por dejar el crudo del Yasuní y Teté bajo suelo. 467 millones de dólares son los costos por el abandono técnico del campo, 251 millones por pérdida de empleo y compensación social a 20 años. 1.952 millones de dólares por pérdidas asociadas a inversiones realizadas durante este 2023 y 12.039 millones por el cierre de operaciones. El año pasado la producción petrolera del ITT fue de 1.108 millones de dólares, lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto, y financia sectores como salud, educación, asignación a gobiernos autónomos descentralizados, compra de combustibles y también inversión en los municipios. La exportación del año pasado, que puede haber estado tipo 1.500 millones de dólares, una parte entraba directamente a las cuentas fiscales. Desde el 2015 hasta el 2022, la venta del petróleo representó en promedio el 29% del total de ingresos para el sector público no financiero. De esta cifra, aproximadamente el 4.1% provino de la exportación y venta interna de derivados de petróleos extraídos del bloque 43. La Corte Constitucional dispuso el 9 de mayo, en la aprobación del dictamen que dio paso a la consulta, un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un plazo no mayor a un año, desde la notificación de los resultados oficiales. Los datos son parte del estudio sobre los impactos macroeconómicos de mantener el crudo bajo suelo, que publicó el Banco Central del Ecuador la semana anterior. El domingo 20 de agosto no solo Ecuador fue a las urnas, Guatemala también votó y eligió a un nuevo presidente. ¿De quién se trata, Andrea? Juan Carlos, la segunda vuelta electoral en el país centroamericano puso al candidato Bernardo Arévalo como ganador con el 58% sobre su rival Sandra Torres, que obtuvo 37%. Estos comicios no estuvieron alejados de la polémica por denuncias de irregularidades, como informa Ileana Suárez. El representante del partido Semilla, Bernardo Arévalo, quien ha prometido una lucha frontal contra la corrupción, ganó la presidencia de Guatemala este domingo. Con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. El académico de 64 años es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó desde 1945 hasta 1951. Arévalo se impuso con un 58% de votos sobre su rival Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. La ex primera dama perdió la presidencia por tercera ocasión consecutiva y en rueda de prensa habló de irregularidades. Confirmar unas elecciones honestas, objetivas y transparentes. Sin embargo, el presidente electo dijo que ya recibió una llamada del mandatario Alejandro Yamatei y que en cuanto los resultados sean oficializados por el Tribunal Electoral, se reunirán para tratar el plan de transición. El nuevo mandatario será investido el 14 de enero y gobernará durante 4 años. Dinamarca y Países Bajos confirman la entrega de aviones de guerra a Ucrania. 19 aeronaves servirán para la contraofensiva por la invasión rusa. La gestión militar ha recibido luz verde de Estados Unidos, como informa Pedro Jiménez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está hoy en Dinamarca, que junto a Países Bajos lidera la iniciativa para el entrenamiento de pilotos ucranianos de combate y que ahora tienen autorización del gobierno de Joe Biden para entregar aviones F-16 de fabricación estadounidense para una nueva fase de la contraofensiva. 19 aviones caza serán transferidos en un primer momento cuando se complete la capacitación, aunque el presidente de Ucrania espera que sean 42 naves luego de que Dinamarca renueve su flota de aviones de combate. Ocurre después de 3 meses en los que el presidente ucraniano ha estado pidiendo estos recursos para revitalizar su fuerza aérea tras 1 año y medio de guerra. Estoy convencido de que Rusia perderá esta guerra, decía Zelensky. Gracias Dinamarca por ayudar a que Ucrania sea invencible, dijo luego. Zelensky recibió una ovación en las escalinatas del Palacio de Christiansborg, donde está el Parlamento danés y la Corte Suprema.
Ahí dio un discurso en el que agradeció la generosidad y el apoyo del país. La primera ministra danesa decía esta mañana que 70 miembros de fuerzas ucranianas ya están en Dinamarca para los entrenamientos y que la entrega de aviones se concretará antes de fines de año. Es momento de una pausa, pero al regresar les contaremos los saqueos que ocurrieron en Argentina por la crisis económica que enfrenta ese país. Cientos de personas asaltaron supermercados este fin de semana. Y también seguiremos con el análisis electoral. ¿Cómo quedará la representación indígena en la Asamblea en medio de la división interna de Pachacútic? Siga con nosotros. Pachacútic tendría una representación mínima con 4 o 5 legisladores en la nueva Asamblea Nacional. En ninguna provincia sus postulantes lograron el porcentaje más alto. Alberto Luna con las cifras. Pachacútic es una de las organizaciones políticas con peores resultados en estos comicios, según las cifras del Consejo Nacional Electoral. En la próxima asamblea tendrá una representación de entre 4 o 5 legisladores, cuando en las pasadas elecciones obtuvo 27 escaños y Guadalupe Llori se convirtió en la primera presidenta de ese periodo legislativo. En Cotopaxi, antiguo bastión de Pachacútic y cuna del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y de la prefecta Lourdes Tibán, Pachacútic se ubica en 5º lugar. La Revolución Ciudadana le arrebató el liderazgo. Le siguen Gente Buena y la Alianza Claro que se puede de Yacu Pérez. En Chimborazo, otra provincia donde Pachacútic era fuerte, los resultados lo ubican como la segunda fuerza tras una alianza con la lista 33 Juntos Podemos, apenas superada por el Movimiento Construye y 1/10 por encima de la Revolución Ciudadana. En Tungurahua se posiciona en 3er lugar detrás de Construye y Centro Democrático. En Napo también es superada por alianzas locales y por Construye. En Pastaza sucede lo mismo. 4 agrupaciones alcanzaron un porcentaje más alto. En ninguna provincia los candidatos asambleístas de Pachacútic llegaron al 20%. El movimiento Pachacútic vive una división interna que no le permitió enfrentar plenamente este proceso electoral. Pero ¿podrán superar esta crisis? Patricio Díaz consultó a los involucrados. Es la división más grave de Pachacútic en sus 27 años. La existencia de 2 coordinadores nacionales, uno saliente y otro electo, pero impugnado, dejó en el limbo el liderazgo del movimiento. El 29 de abril se proclamó a Guillermo Churuchumbi como coordinador nacional en presencia del presidente del Tribunal Electoral del movimiento. Minutos antes, la mayoría de integrantes de ese tribunal y la directiva saliente se retiraron y dijeron que ese proceso había sido irregular. Responsabilizaron del hecho a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Acto seguido, la mayoría de miembros del tribunal determinaron que la elección debía repetirse. Guillermo Churuchumbi no lo aceptó y ratificó su designación. La pugna llegó al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral. Apelamos, pedimos que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en derecho y en justicia, puesto que nosotros el 29 de abril ganamos en buena lid. Eso se los va a resolver en el momento en que el TC dé el veredicto, al cual nos acataremos todas las candidaturas que estuvimos previstos para asumir la coordinación. ¿Por qué la división? Porque ha habido desacuerdos políticos y orgánicos alrededor de tesis principalmente sostenidas por Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Impulsó, por ejemplo, que Pachacútic pasara a depender directamente de la CONAIE e incluso amenazó a los asambleístas con aplicarles la justicia indígena. Guillermo Churuchumbi rechaza la insinuación de una supuesta responsabilidad de la CONAIE en esa división. Para nada, la CONAIE más bien ha generado mayor unidad, mayor alianza y mayor sintonía con el proyecto político. La crisis se agudizó con la convocatoria a elecciones anticipadas. Por la división, no pudieron presentar ni candidato a la presidencia ni candidatos asambleístas nacionales. El CNE aportó al no confirmar a ninguna de las 2 directivas. Las estructuras provinciales sostuvieron al movimiento porque ellos sí presentaron postulantes de asambleístas provinciales. A nivel de las estructuras de las provincias, de los cantones, de las parroquias, de las comunidades, existe perfectamente la cohesión, la coordinación y lo que es más, toman decisiones. La realidad ahora es que la dirigencia saliente apoya a Yacu Pérez para la presidencia y la CONAIE a nadie. Los 2, sin embargo, reconocen que los resultados de este domingo no serán similares
a los obtenidos en febrero pasado. Entre domingo y lunes se registraron 13 movimientos telúricos con una magnitud superior de 3.5 en medio de la jornada electoral. No se han reportado daños ni heridos, como informa Vanessa Robles. Los ecuatorianos terminaban de revisar el resultado electoral cuando a las 0:24 de este lunes, un sismo de magnitud 6 los sorprendió. Según el Instituto Geofísico, el epicentro del movimiento telúrico fue al oeste de Machala, en El Oro, pero se sintió en 102 cantones del Ecuador. Las personas que estaban en el edificio del CNE, ubicado en la ciudadela Trazana, norte de Guayaquil, evacuaron las instalaciones. Luego de eso, otros 2 sismos más se reportaron en Machala y un cuarto en Balao, provincia del Guayas. ¿Pero qué ocasionó los temblores? Una placa oceánica se mete bajo una placa continental. Este choque de placas hace que se dé una acumulación de esfuerzos o de energía y en algún momento llega a romperse. El experto señaló que se pueden producir más réplicas. Este domingo, durante la jornada electoral, hubo otros 4 movimientos telúricos en Guayaquil, Galápagos y 2 en Morona, Santiago. Ecuador está ubicado en la zona de hundimientos de placas tectónicas. Guayas, Manabí y Esmeralda son las provincias con mayor incidencia. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Geofísico, se alertó a inicios de agosto sobre el crecimiento de la actividad sísmica. Es momento de revisar cómo avanza el escrutinio para asambleístas en la provincia de Manabí, con el 98.53% de actas escrutadas. Ustedes están viendo en este momento circunscripción norte. Revolución Ciudadana el 53.01%. Alianza Unidos Somos Más 15.45%. Construye 14.71%. ADN 9.4%. Y Actuemos 2.64%. Vamos a ver qué ocurre mientras tanto en la provincia de Manabí, asambleístas provinciales, pero en la circunscripción 2 sur. ADN 58.57%. Revolución Ciudadana 12.87%. Pachacutic 12.33%. Claro que se puede 5.18%. Alianza Unidos Somos Más 4.62%, es con el 98.58% escrutado. Luego de la pausa, observadores internacionales están preocupados por las fallas en el voto telemático. ¿Qué dicen sus informes? Ya le contamos. Además, saqueos en supermercados de Argentina. Le contaremos en qué ciudades ocurrieron. Observadores internacionales mostraron su preocupación por las dificultades que tuvieron ecuatorianos residentes en el exterior con el voto telemático. De hecho, ya presentaron sus informes al Consejo Electoral, como reporta Alberto Luna. Las misiones de observadores del Parlamento Andino, del Mercosur, de la Organización de Estados Americanos, entre otras, entregaron sus reportes al Consejo Nacional Electoral. Expresaron principalmente su preocupación por las fallas del sistema para el voto telemático de ecuatorianos en el exterior. Hicimos 2 recomendaciones. La primera recomendación, que se investigue el origen, las causas y el impacto de dichos ataques al sistema de voto telemático de una forma transparente. Que el CNE realice una reflexión seria y profunda sobre si esta modalidad de votación realmente garantiza el derecho de los ecuatorianos en el exterior a votar. Solicitaron a las autoridades electorales implementar los cambios necesarios para que esos errores no se repitan en la segunda vuelta del 15 de octubre. Ya que muchos, Presidenta, se quedaron sin votar. También recomendaron al CNE mejorar su respuesta ante noticias falsas publicadas en redes sociales. Pensamos que esto hay que hacer trabajo en las redes previamente a las elecciones con mucho tiempo para que no tome de sorpresa, porque siempre hay campañas especiales para distorsionar y confundir a la gente. Respecto al sufragio en los 4.390 recintos, los observadores
Los candidatos que no obtengan al menos el 4% de respaldo en una segunda participación electoral deberán devolver la mitad de los recursos entregados por el CNE para promoción. De acuerdo a las cifras que arroja el conteo oficial, 2 aspirantes tendrían que cumplir con esa disposición, como informa Lenín Artieda. Tal como van las cosas para Yacu Pérez y Javier Herbas, el golpe electoral recibido el último domingo será más duro que para el resto. Resulta que en el año 2020 se incorporó al Código de la Democracia una reforma al artículo 223. Dicha reforma señala que cuando un candidato que haya recibido financiamiento a través del Fondo de Promoción Electoral no obtenga en una segunda elección al menos el 4% de los votos válidos, deberá devolver al Estado el 50% de los montos a él asignados. Y de acuerdo a los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, el candidato de la Alianza Claro que se puede, Yacu Pérez, registra un apoyo del 3.96% de votos válidos. El caso del candidato del Movimiento Reto, Javier Herbas, es más complicado. El conteo lo ubica en penúltimo lugar con un 0.49% de la votación. El Consejo Nacional Electoral le entregó a cada binomio $309.243. Yacu Pérez recibió un 20% más, puesto que iba en alianza. Así, cuando resta por contar poco más del 1% de las actas, si no hay cambios en los porcentajes, Herbas debería devolver $154.621, mientras que Yacu Pérez tendrá que entregar $185.546. La reforma del 2020 tenía como intención desincentivar la participación de un alto número de candidatos y también que el Estado pueda recuperar parte de los recursos que se destinan a la difusión de las candidaturas durante las campañas. Para la devolución hay un plazo. Es de 90 días a partir de la fecha en que se encuentre en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y si no pagan, el CNE podrá ejercer su capacidad coactiva. Esta madrugada un bus cayó 50 metros al abismo en el sector de Yavirac, en el cantón Colta. Pese a ello no hay personas fallecidas, pero sí 6 heridos, como informa Ángel Pilatuña. Eran las 0:18 de este lunes, cuando este bus de la Cooperativa de Transporte Trasandina que cubría la ruta Ambato-Guayaquil se volcó y cayó 50 metros al abismo. El siniestro se registró en el sector de Yavirac del cantón Colta, en la vía Balvanera Payatanga. Marco Miñaca, jefe operativo local del EQ 911 Riobamba, mencionó que metros antes donde se produjo el accidente hubo un deslizamiento de tierra. En el bus viajaban 44 personas y 6 de ellas resultaron heridas. Miembros del cuerpo de bomberos del cantón Payatanga rescataron a los afectados. El conductor del bus huyó del lugar. La jornada electoral estuvo marcada por el humor político en redes sociales. ¿Cuáles fueron los memes más populares? Se los mostraremos al regresar. Estamos de regreso y ahora vamos a seguir revisando cómo avanzan las votaciones de asambleístas con el 100% escrutado en la provincia de Lora. Y ustedes tienen en pantalla. Seguimos haciendo historia. El partido con 27.85% construye 15.86%. Actuemos 15.13%. Claro que se puede con el 13.07%. Partido Social Cristiano tiene el 11.52%. Mientras que seguimos también revisando ahora en la provincia de Chimborazo, con el 100% de actas escrutadas, estos son los resultados, vamos a revisar, construye 20.81%, Somos 18.59%, Revolución Ciudadana 17.67%, ADN 10.64%, estos son los asambleístas provinciales de la provincia de Chimborazo, y Claro que se puede con el 5.38%, queremos reiterar que son datos del Consejo Nacional Electoral con el 100% de actas escrutadas. La Revolución Ciudadana mantiene la mayoría en la Asamblea Nacional e incluso podría sumar a algunos legisladores, pero aparece una nueva fuerza política que toma el segundo lugar que ya tuvo Pachacuti en el proceso anterior. Así el nuevo legislativo va tomando forma. Ya se marca una tendencia que permite visualizar cuál sería la conformación de la Asamblea Nacional. El correísmo superaría el número de asambleístas que tuvo en el proceso anterior, 49. Con los cálculos extraoficiales estaría sobre los 50.
sin que se puedan sumar aún los resultados de asambleístas del exterior por los problemas en el voto telemático. Continuaría como la primera fuerza legislativa, sin embargo no puede tomar decisiones por sí misma, pues para ello necesitan mínimo 70 votos, por lo que requerirá buscar acuerdos. El segundo bloque sería el de Construye y Gente Nueva. Se acercaría a los 30 legisladores. La tercera bancada que se confirmaría es el Partido Social Cristiano con 14 asambleístas, aunque en un comunicado la organización política señala que son 18. La cuarta fuerza es ADN del candidato presidencial Daniel Noboa, que alcanzaría entre 13 y 14 legisladores. Actuemos, de la alianza que impulsó a Otto Sonnenholzner, estaría entre 5 y 7 asambleístas. Pachacutic, de los 27 con que llegó en 2021, hoy podría alcanzar 5. Y claro que se puede que apoyó a Yacu Pérez apenas 3. Otras organizaciones políticas nacionales y locales llegan con 1 o 2, por ejemplo, Sociedad Patriótica, que podría ser representada por el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. La designación de escaños se hace de acuerdo a un cálculo conocido como método Webster y que permite definir quiénes acceden a la Asamblea Nacional. Por eso, todo voto cuenta y nada es seguro hasta que se cuente el último. Ahora, los 137 legisladores de la nueva Asamblea Nacional tendrán 2 retos para su periodo de algo menos de 2 años. Darle gobernabilidad y legislar con las prioridades del país serán los objetivos de la legislatura a la que el Ejecutivo deberá también acercarse. Francisco Garcés habló con analistas. El país superará el bloqueo institucional y encontrará salidas a los principales problemas a 2 condiciones: que el Ejecutivo y el Legislativo logren acuerdos y que la Asamblea viabilice las leyes que permitan hacer eficiente la lucha contra el crimen organizado. Hay que unir esfuerzos para salir del momento crítico de narcoviolencia al que ya llegamos por ceguera de la clase política. El primer paso en este objetivo, según Arroyo, es aprobar una nueva ley de extinción de dominio que permita quitar a las estructuras criminales bienes y dinero. La anterior asamblea disuelta por el Ejecutivo aprobó 38 leyes y dejó pendientes 524 proyectos, además de 13 juicios políticos a funcionarios y exfuncionarios del régimen. Por eso los nuevos legisladores deberán sintonizar con las necesidades de la ciudadanía que, según Mauricio Alarcón, no pasan por presentar nuevos proyectos de ley, sino centrarse en los que quedaron en trámite para mejorar la seguridad, apuntar a la economía de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción, sin dejar de lado normas que permitan la atención urgente de los posibles impactos del fenómeno del niño. No condecoraciones y medallitas, no resoluciones que no nos llevan a nada, sino discusión responsable de proyectos de ley y fiscalización seria para luchar contra la corrupción. La conformación política de la nueva asamblea está por verse en las próximas horas, pero para los analistas, más allá de quiénes sean los nuevos legisladores o el presidente o presidenta de la República, llegan obligados a acordar iniciativas en conjunto para evitar que crezca el rechazo ciudadano. Y ahora revisemos el consolidado nacional de los asambleístas con el 99.31% escrutado. En este momento la Revolución Ciudadana tiene 39.31%. Le sigue Construye con el 20.71%. Luego ADN 14.63%. Partido Social Cristiano 11.8%, Actuemos 4.53%. Este es el consolidado nacional de asambleístas con el 99.31% escrutado. Procesar las actas que llegan de zonas rurales de difícil acceso retrasará la entrega de resultados finales en Manabí. William Young continúa en esa provincia y tiene más detalles al respecto. Son 22 zonas rurales las que la Junta Electoral de Manabí identificó como sitios de difícil acceso. Por eso esos kits electorales aún no llegan al centro de procesamiento de actas instalado en Montecristi. Esperan recibirlos hasta el miércoles y el jueves tener los resultados totales de todas las dignidades.
Estas zonas normalmente podemos llegar nosotros con la colaboración de las Fuerzas Armadas a través por aire. Hay unos lugares que no se puede acceder en vehículo, sobre todo si hay un mal tiempo, no se puede acceder en vehículo y tienen que acceder 2-3 días antes de las elecciones con el material y salir un día o 2 días posterior porque es muy largo el trayecto. Estos recintos estaban ubicados en áreas apartadas de cantones como Pedernales, Chone, Pichincha, Santa Ana y Flavio Alfaro. Sin embargo, no superan el 10% de la votación total de la provincia. Para la segunda vuelta en octubre, el CNE hará una nueva planificación de esos puntos, tomando en cuenta la situación climática por el fenómeno de El Niño. En el centro cívico, Ciudad Alfaro, cerca de 100 personas trabajan en la revisión y escaneo de actas, además del chequeo de las que tienen inconsistencias en las firmas o en el número de votos. Esta Junta Electoral se declaró en sesión permanente hasta culminar el escrutinio este viernes. Un día después de los comicios en Azuay, el movimiento se concentró en el centro de procesamiento electoral. En la tarde terminó el escrutinio en esa provincia que sigue siendo patrullada por militares. Los militares permanecen en la provincia de Azuay, aunque ya concluyeron la entrega de los 1.974 paquetes electorales. Estos custodian el Centro de Procesamiento Electoral en Cuenca, donde se concentró el movimiento este lunes, lugar que es patrullado y además sigue vallado por la policía. Esta fue la dinámica. A las 8:30 de la mañana inició el recuento de 354 actas con inconsistencias, una cifra baja que representaba apenas el 4%, por lo que la tendencia no varió. En horas de la tarde se alcanzó la meta de procesar el 100% de actas de esta provincia. De los 635.000 electores de Azuay, el 23% no fue a las urnas, cifra que supera el porcentaje nacional de ausentismo, que es del 18%. Esta es una constante en Azuay por la migración. Los uniformados recorrieron también las calles del centro de Cuenca, pues pese a que no se registraron incidentes durante los comicios, señalaron que patrullarán y harán requisas. Vuelo tan coordinado como suspendido. Apenas un picotazo preciso, el blanco distraído y esto es el lado comido. Obviamente de la manera más discreta para que la víctima no se dé cuenta, sino hasta después del ataque exitoso. El video publicado en la cuenta de La Parte Extraña del Internet tiene 5.6 millones de reproducciones. Destreza para dominar la katana, con facilidad y sutileza únicas. Él y su arma están tan compenetrados que es posible concebirlos como uno. El cuerpo luce como un imán. El video publicado en la cuenta de 3D Juegos tiene 36.000 reproducciones. Se necesita ser astuto, pero además estar felinamente concentrado. Mucho más si tu dueña es una hermosa golfista universitaria. El video publicado en la cuenta de Birdies and Blaze tiene 3.4 millones de reproducciones. El objetivo está claro cuando los cálculos bien pensados salen como los ensayaste. Aquí no hubo ensayo y más bien el desafío era medir al ojo la distancia y acertar. El video publicado en Twitter tiene 6.8 millones de reproducciones. No es fácil imaginar lo que es lanzarse al vacío y percatarse de pronto que el paracaídas no se abre. La aventura muta a pánico y la vida depende del paracaídas de emergencia. Para este artista del aire todo salió bien. El video publicado en la cuenta de Actalife tiene más de 2.000 reproducciones. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com.
Es momento de actualizar los resultados sobre la consulta relacionada al Chocó andino con el 100% ya de actas escrutadas en el Cantón Quito. El sí ganó en la consulta sobre la minería, que decía lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal dentro de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó andino? El sí, el 68.05%, el no, el 31.95%. Esta consulta popular sobre el Chocó andino agrupaba 4 preguntas. Ya vimos la primera. La segunda está relacionada también a la prohibición de la minería metálica, pero a pequeña escala. El sí, el 68.02%, y el no, el 31.98%. La 3 estaba relacionada a la prohibición de la explotación minera a mediana escala. También ganó el sí, 68.51%, y el no, el 31.49%. Y la cuarta pregunta de la consulta popular sobre Chocó andino explicaba sobre la explotación de minería metálica y su prohibición a gran escala dentro de las parroquias ya antes mencionadas. El sí, 68.49%, y el no, 31.51%. Reiteramos, escrutado el 100%. Esta consulta popular fue solo realizada en el Cantón Quito. Como acabamos de ver, el sí definitivamente se impuso en estas preguntas relacionadas al Chocó andino, en la que sufragaron más de 2 millones de habitantes de la capital. Carla Delgado con el informe. El sí ganó en la consulta popular sobre la minería en el Chocó andino. La encuesta estuvo dirigida a 2.5 millones de habitantes de 65 parroquias del Cantón Quito. Esta papeleta tuvo 4 preguntas, obteniendo cerca del 70% en todas según el último avance del Consejo Nacional Electoral. La primera que consultó: ¿está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó andino? Consiguió el 68.5%, mientras que el no, el 31.95%. Las 3 preguntas restantes consultaron sobre la prohibición de la minería pequeña, mediana y a gran escala en la zona. También ya sobrepasan el 68%. Los porcentajes más altos están en las zonas de influencia directa, entre estas Pacto. Allí el sí ya sobrepasa el 74%. Los resultados generaron las primeras reacciones en los organismos que impulsaron un voto afirmativo. Hemos tenido la oportunidad de, a partir de la consulta popular ciudadana, tomar decisiones sobre hechos fundamentales, como son el modelo de desarrollo que los ecuatorianos y que los quiteños queremos tener. Luego de este resultado, las concesiones que ya fueron adjudicadas, que según el catastro minero son 12, seguirán con su actividad porque la consulta no es retroactiva, pero sí frena la ampliación de la frontera minera y el otorgamiento de más permisos para realizar esta actividad. 1.8 millones de estudiantes comenzarán clases mañana en la Sierra y Amazonía. Este retorno implica múltiples gastos. ¿Cuánto le cuesta a un padre de familia el ingreso a clases? Carla Delgado tiene los valores. El movimiento comercial por inicio de clases se incrementa. Más de 1.700.000 estudiantes vuelven a las aulas en la Sierra y Amazonía. El retorno implica gastos para las familias. Tomamos el caso de un estudiante de educación inicial de una escuela pública. En su lista de útiles existe 37 ítems, entre ellos una caja de crayones, $2. Una caja de pinturas que cuesta $3,85. Un frasco de témperas, $1.60. 100 cartulinas de colores, $7.50. Una goma blanca, 70 centavos. Una caja de mascarillas, $1.50. Una funda de Legos, $4. Un paquete de borradores, $2. Y el resto de artículos, que incluye útiles de aseo, dan un total de $65. Este monto incluso se triplica en listas de algunos colegios privados, que no incluyen libros
y paquetes digitales. Pues ahorrar, ir regulando los gastos y dar prioridades, ¿no? Sobre todo para la educación de ellos. También están los gastos por uniformes, que desde la vuelta a la presencialidad son obligatorios. Los costos estimados son una camisa, $10, un saco, $15, un pantalón o falda, $17, calzado escolar, $25, total, $67. Es decir, que un padre de familia de una escuela fiscomisional necesita en promedio más de $130 para útiles y uniformes. En las escuelas públicas no hay rubros por matrículas. Sin embargo, en la parte privada los costos van entre $20 y $900, dependiendo del centro educativo. Y como acabamos de ver, el comercio escolar está activado. Por el inicio del año lectivo en las regiones Sierra y Amazonía, los padres de familia, Andrea, siguen cuidando el bolsillo. Incluso en la frontera norte, en la ciudad colombiana de Ipiales, pese a la caída del dólar, los ecuatorianos llegaron para adquirir útiles, mochilas y calzado. Paola Andrade describe la situación. A pesar de la caída del dólar en Colombia, compradores cruzan la frontera para adquirir útiles escolares. El 70% de clientes que llega a las papelerías de Ipiales son ecuatorianos. Una de las cadenas que posee 3 locales en el centro de esa ciudad calcula que desde el jueves han acudido unas 3.000 personas. Tenemos gran afluencia. De todas maneras también depende mucho del dólar. Cuando el dólar está alto, pues obviamente tenemos más personas que ingresan a Ipiales. Pero de todas maneras, a pesar de que el dólar ha bajado un poco, igual seguimos recibiendo a clientes ecuatorianos. El ir y venir de ecuatorianos es evidente. Es el caso de José Luis Tulcanás, quien llegó desde Quito para pasear y aprovechó para comprar lo necesario para el ingreso a clases. Haciendo cuentas, en cada cuaderno se ahorra cerca de 60 centavos, pero las papelerías de Tulcán dicen que, a diferencia de Ecuador, el número de hojas por libreta es menor en Colombia. Sin embargo, también hay un leve incremento de venta de útiles en las 60 papelerías de Tulcán. Las familias optan por quedarse en esa ciudad. Los comerciantes indican haber esperado cerca de 20 años para que la caída del dólar les permita incrementar sus ventas con los clientes locales, quienes antes por economía cruzaban la frontera. Se espera que a partir de la próxima semana, cada papelería reciba alrededor de 150 compradores cada día. Y ahora hablemos de las elecciones, porque en Ecuador no podían faltar los característicos memes que se vuelven tendencia en las redes sociales. Y que además nos dejan una cuota de humor y sátira. Veamos los más virales. En estas elecciones anticipadas, los memes marcaron tendencia en redes sociales. Los ecuatorianos utilizan su ingenio e ironía para no solo sacar una sonrisa a los internautas, sino también generar opiniones y discusión. Esta imagen muestra la perspectiva sobre la segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa. Canciones que están de moda también son utilizadas para comparar al expresidente Rafael Correa con el candidato Noboa. Además exponen la frase que repitió Luisa González durante el debate presidencial. Este gato negro, que es viral de TikTok, con su mirada denota indiferencia y tiene alcance en millones de personas que se identifican con el felino. O la figura en la que Jan Topic está llorando porque no pasó a la segunda vuelta. Mi padre empezó esta carrera. Pero los memes que más llaman la atención son los de Daniel Noboa y su padre Álvaro, quien fue candidato a la presidencia en 5 ocasiones. El empresario ahora espera que su hijo llegue al Palacio de Gobierno. Don Alfonso Espinosa de los Monteros nunca falta entre los más virales. O esta frase de Yacu en el debate presidencial. O momentos jocosos de cómo la ciudadanía fue a sufragar.